directiva para darles la más cálida bienvenida en esta actividad de educación médica continua que estamos realizando en conmemoración del Octubre Rosa 2021, muy diferente en tiempos de pandemia, lo que nos permite ser creativos, presentar nuevas propuestas para seguir formándonos a pesar de estas dificultades, y vamos a seguir formándonos a través de las redes sociales. Una de las misiones de la Sociedad Paraguaya de Cancerología es fomentar el estudio y la investigación, además de la difusión, la innovación y el desarrollo de los conocimientos inherentes a la oncología, con énfasis en la problemática de nuestro país. Este tema ha surgido debido a la necesidad de un mayor conocimiento del personal de salud sobre el equipo multidisciplinario que trabaja en oncología, y en este caso la función que desempeña el físico médico en el tratamiento radiante que se indica en el tratamiento de los cánceres más frecuentes de nuestra población, y en el caso de las mujeres en el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino. El físico médico es un profesional de la salud que necesita formación académica y clínica. Es de mencionar que en el Paraguay el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social lo incluyó en el escalafón de profesionales del servicio de salud, lo que se puede considerar de mucha importancia, si bien es posible mejorar la calificación. Sabemos que su labor está íntimamente ligada a la calidad de los tratamientos indicados por el radio-oncólogo, y con la llegada de las nuevas tecnologías todo es muy dinámico, todo es muy rápido, muchos cambios, y hay una necesidad creciente de nuevos centros de diagnóstico y también de tratamiento, tanto en el servicio público como en el servicio privado en nuestro país. Y eso se debe asociar a la bioseguridad, tanto del paciente como del personal que trabaja en esta área de salud, así como también el cuidado del medio ambiente, por lo que la tarea del físico médico es fundamental. Este webinario gratuito está dirigido sobre todo a estudiantes de medicina, carreras afines, médicos oncólogos, mastólogos y personal de enfermería oncológica. A continuación presentaré al profesor doctor Eduardo Galeano Riveros, que es nuestro primer disertante. Él es profesor titular y jefe del Departamento de Física, Laurentian University, Sudbury, Ontario, Canadá. Espero tener buen acento, doctor Galeano. Es un PhD en Física Médica de la University of Texas en the Anderson Cancer Center, Houston, Texas, Estados Unidos. Es presidente de la División Médica, Sociedad Canadiense de Física. Es miembro fundador y expresidente de la Sociedad Paraguaya de Física Médica. Es profesor visitante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción en el año 2017. Y nuestro segundo disertante, el máster Marcelo Godín, es máster en Física Médica en el Instituto Balseiro de Bariloche, República Argentina. Es presidente de la Sociedad Paraguaya de Física Médica. Es físico médico del Centro Oncológico La Costa, también en el Instituto del Cáncer y de la Clínica Therapeutics. Agradecemos al Laboratorio Sanofi que nos apoya en la organización y la logística de este evento virtual. Agradecemos a los disertantes y a cada uno de los asistentes y a los miembros de la Sociedad Científica SOPAC que nos apoya. Al finalizar las presentaciones tendremos tiempo para responder las preguntas registradas en el chat. El tema que se presentará hoy es la física médica y la medicina, dos disciplinas con más de un siglo de historia en común. Le damos la bienvenida al profesor Eduardo Galeano Riveros. Adelante. Bueno, muchas gracias, doctora Maldonado, por las palabras de bienvenida, por darnos este espacio. Y con eso vamos a dar inicio entonces a mi parte de la presentación. Voy a tratar de compartir pantalla acá, a ver cómo nos va. Entonces pregunto, ¿se ve mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Se ve perfectamente. Bueno, entonces, como lo dijo la doctora Maldonado, el título de esta charla del día de hoy
es la siguiente. La física médica y la medicina, dos disciplinas que van caminando de la mano desde hace aproximadamente un poco más de un siglo. Entonces, con eso vamos a la siguiente diapositiva. Y entonces quiero iniciar esto con un repaso de algunos hechos históricos que muchas veces en el ámbito médico o lo olvidamos o tal vez seguramente quizá ni siquiera nunca lo supimos. Entonces nos remontamos al año 1895, es decir, hace 125 años, y existió un profesor de una universidad alemana de nombre Wilhelm Röntgen, descubridor de los rayos X, y dando así inicio a la radiología. Imagínense lo que habría sido eso, la revolución de que por primera vez fue posible ver imágenes del interior del cuerpo sin recurrir a un artilugio, a un instrumento que se contaba hasta aquel entonces, que era la cirugía exploratoria. A partir de ese momento, todo el tema de las cirugías exploratorias fueron quedando de lado, favoreciendo a las imágenes médicas. Entonces, Röntgen, que fue un físico, recibe el primer premio Nobel de Física en el año 1901 por sus aportes notables a la física y a la medicina. El premio Nobel, ustedes sabrán, es el premio más importante, el reconocimiento más importante que existe en el ámbito científico y se otorga en diferentes disciplinas cada año. 3 años más tarde, año 1898, Marie Sklodowska descubre el radium, más conocida como posteriormente Madame Curie, descubre el radium, dando así inicio a lo que modernamente conocemos como la radioterapia. Por estos aportes y otros, ella recibe el Premio Nobel de Física en el año 1903 y luego el de Química unos 8 años más tarde, en 1911. Una de solamente 2 personas que han recibido más de un premio Nobel en un área científica. Perdón, no sé por qué hizo eso mi diapositiva. Como otro ejemplo de aportes de físicos a la medicina, en el año 1933, el físico alemán Ernest Ruska desarrolla el microscopio electrónico. Él trabajó en el Tecnológico de Berlín y todos sabemos, podemos apreciar lo que esto representó en cuanto a la revolución en la anatomía patológica, la biología y la bioquímica. Por sus aportes notables, el doctor Ruska fue reconocido con el Premio Nobel de Física relativamente recientemente, en el año 1986. Siguiendo con los ejemplos de aportes de físicos a la medicina, en el año 1971, Hounsfield y Cormack desarrollan lo que hoy llamamos y conocemos como la tomografía computada. Por estos aportes, en el año 1979 reciben el Premio Nobel de Medicina. Es uno de los pocos casos, no el único, en que físicos se han galardonado con el Premio Nobel de Medicina año 1979. Y para seguir con los ejemplos, en el año 1977, Lutterburg y Mansfield desarrollan las imágenes por resonancia magnética. Son métodos que todos ustedes conocen, hoy lo dan por sentado, pero no siempre fue así. Y por estos aportes, Lutterburg y Mansfield reciben el Premio Nobel de Medicina en el año 2004. A ver si vamos a la siguiente diapositiva. Quiero mostrar algunas fotografías para reconocer alguna de estos individuos. Este es el profesor Röntgen de la Universidad de Würzburg, en Alemania. Esta es la primera radiografía en la historia. Es una radiografía de Frau Röntgen, es decir, de la señora Röntgen,
Aquí se ve su anillo y ven la estructura ósea de los dígitos. Aquí vemos una fotografía de Marie Sklodowska con su marido Pierre Curie en su laboratorio, y una de las primeras aplicaciones de agujas de radium, en este caso en un tratamiento de la esfera otorrinolaringológica, es decir, de la cavidad bucal. Creo que tengo más fotografías. Bueno, aquí reconociendo a Lauterbur, que es, este es Hounsfield y este es el profesor Hounsfield y este es el profesor Cormack, creadores, desarrolladores, inventores de la tomografía computada. Y aquí tienen ustedes una fotografía de la primera tomografía de cabeza que se realizó año 1971 en un paciente in vivo. Esta imagen fue colectada en un periodo de aproximadamente 2 horas y luego la computadora tardó aproximadamente 8 horas en reconstruir matemáticamente la imagen, y al día siguiente se tuvo esta imagen. Fíjense, ya en aquel entonces era posible detectar una gran masa tumoral aquí a nivel de hemisferio derecho. Así empezó todo. Hoy en día, por supuesto, una tomografía es una cosa instantánea. Tomamos la imagen y en el momento de tomar la imagen tenemos la reconstrucción matemática de la imagen. Y aquí tenemos una fotografía de Mansfield y el profesor Lauterbur en el momento de recibir el Premio Nobel de Medicina, año 2004, por sus aportes notables en el desarrollo de la resonancia magnética. Esta fue la primera imagen de IRM que ellos obtuvieron, año 1977. Estamos hablando de un modelo es un ratón, es una rata de laboratorio, y aquí vemos las cavidades pulmonares. Esta es una imagen axial, un corte axial, transversal, digamos, y bueno, ahí empezó todo. Entonces, dejemos un poco de lado, una más, el profesor Ernest Ruska en su oficina en el Tecnológico de Berlín. Aquí está el primer microscopio electrónico que él creó. Y bueno, aquí tienen ustedes una imagen de un virus. Creo que hoy en día todos deberíamos reconocer esta imagen al verla. Es un virus, es una imagen de microscopio electrónico de el virus SARS-CoV-2, más conocido como el coronavirus. Entonces, ahora quiero enfocarme un poquito en la situación en el Paraguay, en nuestro país. Y rápidamente podemos hacer un poco de historia. En el año 2012 se creó por escritura pública la Sociedad Paraguaya de Física Médica. De momento cuenta con 7 miembros titulares y es una sociedad que se encuentra en plena etapa de crecimiento. En el 2017, la sociedad obtiene el reconocimiento y la membresía en la Sociedad Internacional de Física Médica, llamada IOMP, con sede en Londres. También obtiene su membresía en la Asociación Latinoamericana de Sociedades de Física Médica, llamada ALFIN. Entre sus objetivos está el de reunir lógicamente a todos aquellos que trabajamos en el área de la física médica, ya sea en cualquiera de sus diferentes subáreas, que las vamos a ver de aquí a un momento. También está entre sus objetivos el auspiciar eventos científicos, jornadas de difusión, etcétera, como por ejemplo esta que estamos teniendo aquí en este momento. También entre sus funciones importantes está la de acreditar y certificar a sus miembros y a todos aquellos que deseen ejercer la profesión dentro del territorio nacional.
Entonces, hablemos un poquito de cuál es el perfil académico profesional del físico médico en nuestro país y que es básicamente un modelo internacional. O sea, nosotros no inventamos nada, sencillamente copiamos lo que se ha hecho en otros países del mundo. Entonces, la sociedad exige que para ser miembro, el individuo cuente como mínimo con una licenciatura en física, que son 4 años, y aparte también tiene la exigencia de que el miembro tenga un posgrado, una maestría como mínimo en la especialidad, y que en este momento, al no tener todavía un programa de maestría en el país, necesariamente se tiene que hacer fuera del país. Es decir, todos los miembros de esta sociedad tienen como mínimo un título de máster en el exterior para acceder a la membresía a la sociedad. También tenemos un caso de un miembro que tiene un título de doctorado. Exigimos, o la sociedad exige además, que una vez culminada la fase académica, para entrar a la parte clínica, el miembro tenga que hacer una pasantía de un cierto periodo de tiempo bajo la tutela de un miembro con mayor experiencia profesional. También la sociedad en este momento está abocada al proceso formal de la certificación-acreditación de sus miembros, y aquellos que sin necesidad de ser miembros también deseen tener esa acreditación. Por el momento, y esto es una gran cosa, por el momento no se tiene conocimiento de la existencia de ningún profesional que esté ejerciendo la profesión dentro del país que no sea miembro de esta sociedad. Entonces, hablemos rápidamente de cuáles son cuáles son las subespecialidades reconocidas dentro del ámbito de la física médica. En primer término, tenemos la radioterapia, que consiste, y de esto va a hablar a mayor profundidad el máster Godín, que me sigue, pero básicamente, decir 2 o 3 palabras, consiste en la aplicación de radiaciones ionizantes, es decir, rayos X y otros tipos de radiaciones, con la intención de radionecrosar un tumor. Existen, la mayoría de los miembros de nuestra sociedad trabajan en esta subespecialidad. Existen, hay que mencionarlo, y esto siempre hacemos hincapié, hay un marco jurídico que regula el ejercicio de la profesión dentro del ámbito de la radioterapia. Y este marco jurídico se asienta en 2 leyes nacionales, que son la 5169/15, que crea la ARRN, cuya ley a su vez se basa en la 1081/65 de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El segundo ámbito en el cual trabajamos es el ámbito de las imágenes médicas, entre ellas la radiología, la tomografía computada, resonancia, escopía, cateterismo, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, así a vuelo de pájaro, el físico médico en el ámbito de las imágenes interviene en la especificación de los equipos que se van a comprar, la aceptación una vez que estos son comprados e incorporados a un centro médico, los controles de calidad pertinentes y aspectos de protección radiológica en las instalaciones de imágenes. Tenemos de momento un miembro de la sociedad que se desempeña prácticamente a tiempo completo en este aspecto de la especialidad, y lógicamente necesitamos muchos más miembros en esta área, habida cuenta de que tenemos conocimiento de que en el territorio nacional habrían aproximadamente unas 4.000 unidades de imágenes.
Otra área en la cual trabajamos es en el área de imágenes con radioisótopos, comúnmente conocido como medicina nuclear. Estas son imágenes funcionales o fisiológicas, en contraposición a imágenes anatómicas, y básicamente se pueden subdividir en tres grandes áreas: la centellografía convencional, lo que llamamos SPECT, y lo que llamamos PET o tomografía por emisión de positrones. No vamos a entrar en detalles técnicos, no es el caso en este momento, sencillamente clasificar las cosas y hasta ahí llegamos. Entonces, el rol que juega el físico médico en esta subespecialidad es parecido al rol que se había descrito anteriormente en imágenes médicas, solamente que aquí, lógicamente, hay que tener mucho más atención con el tema de la protección radiológica, porque estamos manejando volúmenes importantes de materiales radioactivos, es decir, de radioisótopos. Tenemos la protección radiológica como otra de nuestras subespecialidades, que a su vez se divide en varias categorías o consta de diferentes aspectos. Primero, el cálculo del grosor de paredes o barreras necesarias para protegernos de las radiaciones ionizantes a los trabajadores de la especialidad. La implementación de programas de vigilancia radiológica, es decir, sabemos que vamos a recibir una cierta dosis de radiación cuando trabajamos en esta área. Tenemos que saber qué dosis estamos recibiendo. Esto también está regulado por ley. Entonces, implementamos un programa de dosimetría personal que consiste fundamentalmente en dotar al trabajador de un dispositivo que se llama dosímetro, que generalmente se lleva en el pecho, se puede llevar en la muñeca, se puede llevar en el pantalón, en el cinto, etcétera, y nos indica la dosis que el individuo está recibiendo. Y también el físico médico en el área de la protección radiológica interviene en la formación e implementación de conductas tendientes a reducir la dosis. Por ejemplo, no mantener el pie apretado como si fuese el acelerador de un auto o el freno de un auto en la máquina de escopía, de fluoroscopía, y otras tantas cosas. Si bien todos trabajamos en esta área hasta cierto punto, podemos decir que tenemos un miembro que se dedica full time, a tiempo completo, a esta subespecialidad. Y finalmente tenemos la docencia universitaria e investigación científica, que varios de los miembros la ejercen, digamos, a tiempo parcial. La docencia universitaria, la investigación científica, tenemos un miembro, concretamente el servidor que les habla, que se dedica a tiempo completo a la docencia universitaria y a la investigación científica. Siguiendo entonces una fotografía rápida de uno de los roles. Este es un aparato de radioterapia, una fotografía ya un poco antigua, de hace más de 20 años. Esto es lo que se llama un acelerador lineal. El máster Godín va a hablar de esto, no sé por qué está... El máster Godín va a hablar un poco más a fondo sobre este tema, pero básicamente así es una sala de tratamiento de radioterapia donde el físico pasa gran parte de su tiempo. Un ejemplo nada más para cerrar mi parte, y aquí tenemos dos imágenes. Creo que muchos de ustedes son mastólogos o se especializan en cáncer de mama, creo que ese es el caso de la doctora Maldonado, si mal no recuerdo. Aquí tenemos una imagen de una paciente que hicimos hace ya muchísimo tiempo, una imagen convencional, radiológica convencional. Este es un cáncer de mama. En ese momento no se conoce el estadio y se hace una recomendación. El físico recomienda hacer una centellografía, como ustedes ven acá. La osamenta, es decir, parrillas costales, aparecen absolutamente normales. A la centellografía vemos de que hay un compromiso importante a nivel óseo. Es decir, por definición, esta es una enfermedad avanzada, es un estadio 4, vamos a ir a un
a un manejo, a un abordaje paliativo de la enfermedad, más no ya una cuestión curativa. Lo interesante del caso acá es de que primero ver el valor de la medicina nuclear y segundo que con esto ya obviamos, por ejemplo, una cirugía que para nada va a cambiar el curso de la evolución de la enfermedad de esta paciente y nos concentramos en otros abordajes. En fin, creo que eso es todo lo que yo tengo y con esto entonces le doy paso al Máster Godín y por el momento yo me llamo a silencio, pero sigo acá para después tal vez tener una ronda de discusiones. ¿Ok? Muchas gracias y ahora salgo. Gracias, Eduardo. Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve bien ahí la presentación? Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Parece que por fin llega la lluvia. Lo que vamos, digamos, a hablar un poquito del rol del físico médico en el ámbito particular de la radioterapia, que es el ámbito que, digamos, involucra la mayor parte del trabajo del físico médico en forma general, no solo en este país, sino en la mayoría de los países. Si bien, como dijo Eduardo, hay otros ámbitos muy importantes de la física médica, como son la medicina nuclear y radiodiagnóstico y protección radiológica. Una breve presentación. Como ya saben, mi nombre es Marcelo Godín, me formé en FACEN, hice la licenciatura en física y un posgrado, una maestría en el Balseiro. Actualmente trabajo en la Clínica Therapeutics, el Hospital del Cáncer y el Centro Revit. Bueno, la radioterapia consiste básicamente en una modalidad de tratamiento que emplea radiaciones ionizantes de alta energía con el fin de esterilizar las células tumorales. La herramienta que los físicos y los médicos radioterapeutas usamos en radioterapia se llama acelerador lineal, que es el que le estoy mostrando ahí. Si le puedo... que consiste básicamente en un equipo que gira en torno a un punto que llamamos isocentro, donde esta parte genera radiaciones de alta energía, una camilla donde se posiciona el paciente con sus inmovilizadores y que cuenta con algunos accesorios que nos ayudan a mejorar la precisión del tratamiento, como ser sistema de detección e imágenes. Son sistemas modernos de detección e imágenes. Es un tomógrafo, digamos, incluido en el acelerador y un panel detector de silicio amorfo que sirve para verificar las imágenes de posicionamiento del paciente. Siempre el objetivo de la radioterapia, ya más que objetivo diría el dogma de la radioterapia, es optimizar la dosis en el sentido de irradiar dosis altas al tumor y disminuir las dosis en los órganos adyacentes al tumor o a los órganos tejidos sanos, ¿verdad? Ese siempre es el objetivo en todo tratamiento de radioterapia. Para ponerles un ejemplo, se me ocurrió como metáfora estas imágenes de lo que sería, digamos, una situación bélica, que uno quiere destruir al enemigo, que en nuestro caso sería el tumor, y uno trata de destruir al enemigo generando el menor daño posible, digamos, a las zonas circundantes al enemigo, que en nuestro caso serían los tejidos sanos. Hay varias formas de destruir el enemigo. Una es de una forma un poco menos precisa, pero generando un gran daño en los tejidos circundantes, y otra mucho más precisa, destruyendo solo
nuestro enemigo, que sería el tumor, y sin dañar a los tejidos sanos. Eso es como metáfora de lo que busca la radioterapia con sus optimizaciones de dosis. Entonces, la participación del físico médico en radioterapia básicamente se dan dos ámbitos. En ámbito clínico y un ámbito no clínico que tiene que ver más que nada con equipamientos. Dentro de los aspectos clínicos que el físico médico, digamos, desempeña un rol, tenemos la participación en lo que es la simulación de los tratamientos o la preparación de las imágenes que vamos a utilizar luego para los cálculos y las estrategias de cómo vamos a depositar las dosis del paciente. Otro de los aspectos viene a ser los controles de calidad que hacemos de esas planificaciones. También el físico participa en el desarrollo de nuevas técnicas de tratamiento. Esto es importante. Son técnicas que requieren mucho trabajo, mucha elaboración y son multidisciplinarias, ¿verdad? Y por último realiza los controles de calidad y las calibraciones dosimétricas que hace que nuestro tratamiento sea preciso y exacto. Si pudiéramos, digamos, resumir las etapas de un tratamiento de radioterapia, podríamos resumirla básicamente en estos 4 aspectos. La simulación, que es donde el paciente acude a un sistema de imágenes, generalmente una tomografía computada, donde se adquieren un set de imágenes que luego van a ir a un sistema de cálculo, un software de planificación. En esta parte se diseña la estrategia de tratamiento del paciente. Esta parte está generalmente a cargo del físico, mayoritariamente, y en algunos lados a cargo de un profesional que se llama dosimetrista. Otra de las etapas, yo le pongo una etapa porque me parece que debe ser obligatoriamente una etapa, por la importancia que tiene, es el control de calidad de las planificaciones de los tratamientos. Y por último, el tratamiento en sí. Acá ejemplificando, en la simulación el físico tiene un rol muy importante en lo que tiene que ver con la calidad de los sistemas de imágenes que se utilizan para adquirir las imágenes para la planificación. Y van desde la unidad de Homefield, a los que manejan algo de tomografía, ¿verdad?, hasta los sistemas de inmovilización que utiliza el paciente en el momento de la simulación. Como ejemplo, acá les muestro el TAC de simulación que utilizamos en uno de nuestros centros, uno de los centros de los cuales yo trabajo, que es Revita. Es un sistema, en este caso particular, es un PET-CT que utilizamos el CT como parte del sistema de planificación. Estos son láseres externos, son accesorios que utilizamos para localizar mejor los cortes, ¿verdad? Y esta es una serie de imágenes adquiridas. Aquí se ve bien una imagen contrastada, sin contraste. Y también es parte del rol del físico trabajar lo que tiene que ver con las distintas modalidades de adquisición de imágenes, como ser, por ejemplo, resonancia magnética, tomografía. Muchas veces se fusionan, se usan en combinación este tipo de imágenes para resaltar ciertas características del tejido en determinados casos en particular. En la planificación, el rol del físico es todavía más preponderante porque es el que, una vez que el médico decide cómo tratar y qué dosis dar y cuál va a ser, digamos, la indicación del tratamiento, el físico lo que realiza aquí es la estrategia de cómo llevar a cabo lo que pide el médico de manera eficiente y segura. Para ello se utiliza todo un sistema informático con unos algoritmos complejos, ¿verdad? Y el físico va buscando la estrategia para optimizar los objetivos, digamos, llegar a los objetivos que pide el médico. Obviamente, una vez que se realiza esta planificación, este sistema de cálculo, hay que hacer un control de calidad. Para ello se utilizan otro tipo de software que lo que hace es verifica que el planificador o el sistema informático inicial que se utilizó no haya cometido un error. Y por último, se verifica y se mide
digamos, el software nos calculó. Aquí hay un ejemplo, un sistema de planificación, una bilateral, y un sistema de control de calidad de lo que se calculó aquí. Durante el tratamiento, el físico también tiene un rol que es en hacer un seguimiento de, digamos, la geometría del tratamiento, ver que el haz de radiación siempre esté irradiando en el lugar correcto. Eso lo hace a través de los accesorios que le mostré en el acelerador, que son sistemas de imágenes, ¿verdad? Y otro de los roles que cumple el físico en esta parte del proceso es medir la dosis que está recibiendo el paciente para verificar que no haya ningún problema, que el paciente no haya adelgazado, perdido peso, que el tumor no haya disminuido y que haya que replanificar. Son todos sistemas de control que se van dando durante todo el proceso del tratamiento. Este es un sistema de verificación de dosis en vivo. Aquí pueden ver las de radiación, el detector, lo que detecta el detector de silicio amorfo se traduce en una dosis, que es la que estamos mostrando acá, y se compara lo que se calculó con lo que se midió. Y eso tiene que estar dentro de determinada tolerancia para que el tratamiento sea correcto y pueda seguir. Si pudiéramos resumir o digamos visualizar la participación del físico a lo largo del proceso de la radioterapia, que empieza por la consulta y termina por la finalización del tratamiento, desde la simulación con los controles de calidad de los sistemas de imágenes, la planificación con la estrategia de irradiación que va a diseñar el físico para poder llevarla a cabo en el tratamiento. La verificación de este cálculo por sistemas independientes, después la medición para que coincida la teoría, los sistemas teóricos de cálculo, con la realidad, que son las mediciones, ¿verdad? Se tiene que traducir la teoría en realidad. Entonces, otro de los aspectos que hace el físico antes de empezar el tratamiento del paciente. Ahora, verifica que lo que se calculó coincida con lo que realmente está irradiando el equipo. Y durante el tratamiento, con la dosimetría en vivo y el control de, digamos, las imágenes de posicionamiento del paciente. También uno de los aspectos rutinarios por parte del físico es el control de calidad para asegurar que la precisión y la exactitud de las dosis sean siempre correctas. Para eso hay protocolos muy elaborados y muy rígidos que nos obligan a llevar a cabo ese tipo de actividades. Un ejemplo de una calibración con lo que llamamos nosotros un fantoma, que emula, digamos, radiológicamente el tejido. Verificamos todos el comportamiento del equipo en sí y ajustamos en caso de que sea necesario. Y el segundo aspecto en el que el físico participa es un aspecto no clínico, pero que es muy importante también porque va desde definir qué tipo de equipo es necesario o es conveniente comprar, adquirir, con qué características tiene que tener, cómo tiene que estar blindado ese equipo para proteger al trabajador y al público en general y también al paciente de los efectos nocivos de la radiación, ¿verdad? Y en una etapa que nosotros tenemos mucha participación y estamos muy acostumbrados, pero la gente generalmente no sabe, que es el comisionamiento, que consiste en tener todos los datos de cómo se comporta ese equipo para pasarlo al sistema de planificación. Entonces muchas veces uno compra un equipo y no lo puede utilizar hasta que no hace el comisionamiento. Y la gente a veces no entiende, ¿verdad? Porque si el equipo ya está instalado no se puede utilizar, y esta es la razón, ¿verdad? Que hay que cumplir con esta etapa, que es una etapa bastante, digamos, importante y compleja. Este es un ejemplo de un búnker. Pueden fijar el espesor de los materiales. Estos espesores los calcula el físico en base a también protocolos internacionales y a la característica del equipo que compró el centro en ese momento.
Otro ejemplo de comisionamiento es tomar los datos con fantomas especiales, automatizados, que van, digamos, haciendo un barrido de las características del haz y los van pasando a curvas y datos numéricos para luego alimentar el sistema de planificación. Un ejemplo de la adquisición de datos. Pueden ver, aquí tenemos lo que le llamamos nosotros una cámara de ionización. Esta cámara va detectando la radiación que emite el acelerador y la va, digamos, pasando a un sistema informático con todos los datos, generando las curvas de radiación del equipo. Eso es todo preclínico. El ajuste del sistema de planificación. Y por último, para ir terminando, les quiero mostrar algunos ejemplos de lo que es lo que se consigue con la optimización y el trabajo, digamos, dedicado por parte del físico. Y por qué es importante tener un físico en un departamento, no solo importante, sino que obligatorio también, en un departamento de radioterapia. Esto es un ejemplo de un tratamiento de mama, en una modalidad que se llama 2D, y esta es una modalidad que se llama intensidad modulada por arcoterapia. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí las porciones de pulmón o tejido sano que no queremos irradiar, cómo se consiguen optimizar en una planificación respecto a la otra. Aquí se nota más. Fíjense, por ejemplo, aquí en un 2D, donde se irradia parte del corazón y parte del pulmón, y con una técnica optimizada, cómo el físico puede conseguir disminuir las dosis en el pulmón y prácticamente no irradiar pulmón. Esto es lo que le mostraba en la metáfora bélica que le mostré al principio de un misil respecto a una bomba, ¿verdad? Y la bomba es mucho más precisa y teledirigida, el misil, y la bomba es mucho más, digamos, danina. Los dos cumplen con el mismo objetivo de destruir al enemigo, pero uno causa menos daños que otro. Eso es parte de lo que nosotros buscamos también en la radioterapia. Este es un ejemplo de una mama bilateral que es muy difícil. Todo este es un trabajo elaborado, que los físicos que están en el tema van a entender perfectamente lo que cuesta hacerlo, para que la dosis se deposite perfectamente, en este caso una mama bilateral, sobre el volumen que queremos irradiar y no irradiar los pulmones. Mismo caso. Aquí está también lo que se llama la elaboración. Estas son técnicas que elaboramos nosotros, realmente. Técnicas de cálculo o de planificación que elabora el físico. Obviamente con la anuencia del médico, ¿verdad? Que es el que tiene en última instancia la última palabra. Y por último, siempre mencionar que el equipo más importante no es, digamos, el equipo tecnológico, sino el equipo humano y los recursos humanos que hacen posible sacarle todo el provecho a la tecnología en beneficio del paciente. Con esto ya termino, agradeciendo a todos los participantes, a la SOPAC por la invitación y a Sanofi por el soporte que nos ha dado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo Godín, máster en física médica. Y queremos recordarle a Hugo Melgarejo, que recién nos preguntó dónde enseña el profesor Galiano. Le vamos a contar que el profesor Eduardo Galiano Riveros es profesor titular y jefe del Departamento de Física del Laurentian University, Sudbury, Ontario, Canadá. Y es un privilegio para nosotros tenerlo en este webinario, en este free webinar, y queremos agradecerle infinitamente este tiempo dedicado a nosotros. A mí me surge una pregunta en este momento. Quiero hacer dos preguntitas. Una es, ¿cómo se calcula la cantidad de físicos médicos que se necesita en un servicio de diagnóstico y de tratamiento?
En un servicio, no en un país, sino en un servicio, por ejemplo, en un servicio de diagnóstico. ¿Cómo sabemos qué cantidad de físicos se va a necesitar? Según los equipamientos, según el volumen de pacientes, según el tipo de equipos que hay, me imagino, ¿verdad? Pero les quiero escuchar, a ver qué nos dicen. Doctor Galeano. Bueno, gracias Nelly, y no sé si el señor Melgarejo es el mismo Hugo Melgarejo con quien yo trabajé hace muchísimos años en la clínica Therapeutics, o es otro señor y se trata de un caso de homonimia. Pero yendo a tu pregunta, doctora, la respuesta, por supuesto, depende de ciertas variables. Por ejemplo, ¿qué tipo de equipo se tiene? Si es, por ejemplo, un equipo de cobalto, como teníamos hasta hace unos años, los requisitos son menores. Depende fundamentalmente del volumen de pacientes que maneje la clínica. Ejemplo, no es lo mismo manejar un volumen de 20 o 30 pacientes nuevos por mes que manejar un volumen de 100 o 150 pacientes nuevos por mes. Entonces, la respuesta es una respuesta difícil de dar hasta tanto uno no tenga mayor precisión en el tipo de equipamiento que se va a utilizar y sobre todo el volumen de pacientes que se tengan. Para dar un ejemplo, en el Paraguay tenemos 4 centros de radioterapia, y esto lo puede explicar mucho mejor el Máster Godín, ¿verdad? En esos 4 centros, 3 de ellos tienen 2 físicos que trabajan y uno de ellos tiene un solo físico, o sea que a nivel de nuestro país estamos hablando de entre 1 a 2 físicos por cada centro. Muchas gracias, doctor Galeano, por esta respuesta. Y quiero contarte que Hugo Melgarejo, hijo, fue el que hizo la pregunta. Y el papá es Hugo Melgarejo, padre, que tuvo el privilegio de trabajar y aprender de usted, profesor Galeano, PhD Galeano. Así que le saludamos al padre y al hijo y vemos que de generación en generación está pasando este savoir-faire, como se dice en francés, ¿verdad? Este know-how en inglés. Queremos entonces felicitarle a los Melgarejo y agradecerles su participación. Ahora una preguntita de Gianina Mauvet, dice, ¿afecta la radioterapia el embarazo o la fertilidad? Bueno, creo, Marcelo, vos trabajás directamente en radioterapia. Yo hace años me salí de la especialidad, así que creo que lo lógico es que el Máster Godín conteste. Lógicamente afecta, de acuerdo a la etapa de gestación, afecta más o afecta menos. Generalmente la radiación, no solo la radioterapia, afecta el embarazo, y más digamos, en los niveles de radiación que estamos acostumbrados a radioterapia. Hay muchas veces controversias o disyuntivas cuando una paciente embarazada necesita el tratamiento, y es todo un tema y hay todos protocolos. Sí. Y hay comité de ética, y bueno, y no es un tema fácil, pero sí, de hecho afecta. Ahora, también es importante decir que cuando el tumor está localizado lejos, digamos, del vientre, por ejemplo, un tumor que tengamos nosotros en el sistema nervioso central, en el cráneo, el nivel de radiación por dispersión que recibe el feto, y nosotros ya tuvimos experiencia en el Instituto Nacional del Cáncer, es muy bajo, ¿verdad? Y todas esas consideraciones de dónde está el tumor localizado, la necesidad de la mamá del tratamiento y la urgencia, ¿verdad? Y la etapa de gestación entra en consideración en este tipo de casos. Muy bien. Muchas gracias, maestro Godín, por esta respuesta. Yo quiero volver otra vez a una pregunta que me parece muy interesante para nuestros jóvenes que tienen ese amor hacia los cálculos matemáticos, las imágenes, y que les gustaría estudiar esta especialidad.
Profesor Galeano, ¿cómo se puede incentivar la orientación vocacional de los jóvenes en el Paraguay ante la demanda creciente de los servicios de estas especialidades en diagnóstico y también en radioterapia, en tratamiento? Gracias por la pregunta, doctora. No olvidar también la parte de radioisótopos que va creciendo cada vez. Sí. Bueno, una respuesta que está dando la Universidad Nacional de Asunción, concretamente la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, FACEN, dentro de su departamento de física, es la creación hace unos cuantos años, creo que hace 2 o 3 años, de la carrera de física médica a nivel de pregrado, es decir, una licenciatura en física médica. Es una posible puerta de ingreso a la profesión, pero lógicamente que nosotros como sociedad vamos a insistir siempre en que ese individuo que se reciba con su título de licenciado luego haga una maestría, ya sea fuera del país o el día que se establezca un programa de maestría dentro del país, lo podrán hacer dentro del país. También otra vía de canalización de esa inquietud es hacer una licenciatura en física, no en física médica, sí en física, que de hecho existe desde el año 1958 o 59, hace ya más de 60 años, en lo que antiguamente se llamaba el ICB, Instituto de Ciencias Básicas, que luego se convierte en FACEN. De manera que hay canales para los jóvenes que quieran, vamos a decir, considerar la posibilidad de abrazar esta profesión. El maestro Godín quizá me pueda responder a esta pregunta. ¿Qué rol desempeña el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el escalafón profesional para el físico médico en Paraguay? Bueno, es algo nuevo, ¿verdad? Nosotros tuvimos la experiencia de que por el 2012-2013 ya se creó la figura del físico médico. No estaba muy, digamos, reglamentada, no estaba muy definida la figura del físico médico, tal es así que en esa misma categoría figuraban otro tipo de profesionales, ¿verdad? Hoy en día eso se corrigió, que es muy bueno porque es un reconocimiento muy importante y es un logro. No todos los países luchan por ese reconocimiento y es un logro el poder tener ese reconocimiento, pero creo que todavía falta pulir más el tema de las, digamos, cualificaciones o reconocimiento del físico médico por parte del ministerio y los requisitos, ¿verdad? Pero estamos en el camino correcto. Excelente. Te preguntaría también, aprovechando ya, ¿qué rol tiene entonces ahí la Agencia Radiológica Nuclear? ¿Puede ayudar para jerarquizar esta profesión? Quizás. Sí, sin duda. El rol de la agencia es, más que nada, reglamentar lo que le llaman prácticas, no solo medicina, sino también lo que tiene que ver con la parte industrial, para que se haga un uso, digamos, seguro de las radiaciones ionizantes. Y lo que yo estuve leyendo hace un par de semanas atrás, que la autoridad regulatoria tiene un proyecto de regulación de profesiones con los requisitos de cada uno de los perfiles profesionales involucrados en las prácticas, desde los médicos radiólogos, físicos médicos, técnicos en radiología, industriales. Entonces es fundamental el rol de aparte del nexo con el Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿verdad? Exacto, OIEA de Viena. Tengo entendido que tiene manuales y guías para digamos, orientar las profesiones relacionadas a esta actividad. Sí, tiene guías, tiene protocolos para absolutamente todas las partes y todas las prácticas. Exacto. Son protocolos, digamos, con estatus internacionales. Son generalmente recomendaciones
porque ellos pueden hacer recomendaciones a los Estados miembros, pero básicamente, digamos, el rector, digamos, internacional es como la OMS para la parte de salud, ¿verdad? El IAEA. Y el nexo entre digamos, el usuario, el país y el IAEA es la Autoridad Regulatoria y Radiológica Nuclear. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por contestarnos a estas preguntas. Creo que hay alguna más. Y a ver un poquitito. Acá Hugo Melgarejo nos hace una apreciación. Dice, muchas gracias, doctora, por su reconocimiento. Gracias por esta brillante oportunidad de acceder a este tipo de participaciones. Somos tecnólogos que operamos con el doctor Rubén Estigarribia en la Clínica Therapeutics, dice Hugo Melgarejo. Duna dice, ¿cuánto tiempo le toma al físico médico el cálculo del tratamiento para un paciente con cáncer de mama post cirugía conservadora para radioterapia adyuvante? Es la pregunta de Duna. Maestro Godín. Sí, puede llegar a tomar un tratamiento complejo, una planificación, 2 horas, de acuerdo al algoritmo de cálculo que uno utiliza. A veces utiliza un algoritmo que llama Monte Carlo que lleva mucho más tiempo el cálculo, pero no solo el cálculo, sino después el control de calidad que se hace a ese cálculo también, ¿verdad? Que hay que considerar dentro del tiempo. Maestro Godín, Camila Topi pregunta, ¿qué cree usted importante aplicar una radiosensibilidad al paciente antes de entrar a la radioterapia para saber cuánta aceptación de radiación podría tener el tejido vivo? Pregunta Camila. Lo que pasa es que es difícil determinar la radiosensibilidad de cada paciente. De hecho, no sé si se puede hacer, si hay algún método para hacerlo, ¿verdad? ¿Qué otra parte tenía la pregunta? A ver si la puedo leer. Sí, para saber cuánta aceptación. Exacto. La tolerancia, que yo entiendo que se refiere como aceptación, son tolerancias que ya están, digamos que estandarizadas en un sistema que nosotros llamamos Quantec, que nos dice cuánta radiación puede recibir cada tejido sano. Obviamente que va a haber características personales de cada paciente que va a hacer que sea más radiosensible o menos radiosensible, pero eso el médico lo va descubriendo a medida que va transcurriendo. A medida. Y la tolerancia es siempre al tejido sano. El tumor, ¿no? Al tumor uno tiene que tratar de darle la mayor, digamos, dosis de radiación posible. Exacto. Hugo Melgarejo nos agrega acá un comentario que les quiero compartir. Dice, es muy importante pensar en la formación de talentos humanos dentro de un staff de lo que sería radioterapia y radiodiagnósticos, ya que según los números de cantidad de equipos instalados en el país, tanto en radioterapia actualmente y más en el ámbito de imágenes, está en crecimiento y queda muy rezagado el plantel. Los profesionales que deben conformar un staff en los centros, dice. Y sí, esa es nuestra, como sociedad científica, SOPAC, esa es la preocupación por un lado que tenemos porque somos un equipo multidisciplinario y tenemos una visión integradora, holística, digamos, en este trabajo de la oncología. Entonces, nosotros tenemos que pensar no solo en la formación de los médicos oncólogos, sino todo el personal que está a nuestro lado y que nos da los apoyos necesarios, cada uno con su saber, con su conocimiento y la experiencia, ¿verdad? Y evidentemente esta capacitación permanente, la educación continua y la formación de nuevos talentos forma parte de los desafíos que nos presenta el siglo XXI en Paraguay. Muchísimas gracias a todos por la participación, profesor Galiano, ha sido un gusto poder escucharte. Realmente esto es solamente del abecedario, es la A, de la A a la Z, esta es la A. Queremos saber más, nos gustaría en algún otro momento poder invitarte para charlar de otros temas y para que nos compartas la experiencia de la Universidad Laurentia,
Es una universidad magnífica, grandiosa, un centro formador muy importante en Ontario, Canadá. Y queremos agradecerle al maestro Godín, que tiene un rol muy importante en nuestras familias, porque muchos de los pacientes oncológicos que acuden a nuestros consultorios por un lado, pero yo voy a decir también de mi familia, han sido atendidos magníficamente con una calidez humana y un éxito extraordinario en el tratamiento radioterápico. Así que muchísimas gracias, Marcelo Godín, máster, experto, y queremos invitarle, seguramente más adelante vamos a querer que nos cuenten algunos otros aspectos de esta especialidad. Agradecemos mucho su participación. Si quieren dar algunas palabras alusivas antes de despedirnos, les doy la palabra. No, yo agradecer la invitación. Es un espacio que valoro mucho que se nos dé. No es fácil para una sociedad, digamos, y una profesión tan específica como la física médica conseguir los espacios, así que valoramos muchísimo y agradecemos muchísimo el espacio que nos dan por parte de la Sociedad Paraguaya de Cancerología, y bueno, y ponernos a disposición para lo que sea, para colaborar. Muchas gracias. Gracias, Marcelo Godín, máster en física médica, que está apoyando a este trabajo especial en el Paraguay. Muchas gracias, maestro. Profesor Galeano, te paso la palabra. Bueno, gracias, doctora. Nada más que me resta hacerme eco de las palabras de nuestro presidente de turno, el máster Godín, agradeciendo este espacio. Somos todavía, hay que reconocerlo, una profesión desconocida, por así decirlo, en el ámbito médico, y esta sociedad, empujando todos juntos el carro, está tratando de dar visibilidad al profesional de la física médica dentro de nuestro país, y es a través de espacios de sociedades como la tuya, que vamos centímetro por centímetro consiguiendo esa visibilidad que tal vez nuestros colegas en otros países ya la gozan y la vienen gozando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, agradecer nuevamente la oportunidad, tomar el compromiso de volver a estar con ustedes, quizá una próxima vez ya en forma física, una vez que todo este tema esté un poco más en el espejo retrovisor, tal vez poder tener un evento ya con presencia física antes que con presencia electrónica. Así excelente. Que muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.